Bueno, que diría papá bonsai. Me pasé por nuestro Lidl de cabecera y me hice con estos 3 arbolitos a 4 euros cada uno. Un castaño, un haya y un ginkgo. Y así vienen prácticamente a raíz desnuda, apenas tienen sustrato. Vienen también manchados de tierra, muchísimo, todo tierra al tronco, porque es como trabajan los viveros grandes. Cuando llega la época, sacan todos los árboles que tienen plantados en el suelo, hacen mazacotes ahí de muchos árboles, de 20 árboles, de 50 árboles, y los entierran para que pasen todo el invierno. Y cuando llega ahora enero, febrero, que los mandan a las tiendas, sean también gardens o incluso viveros, pero más locales, los venden en mazacotes de 20. En el caso de Lidl, pues los venderán a alguien en mazos de 20, de 50 o de 100, y ese alguien pues los envasará uno a uno con la cajita para vendérnoslo a nosotros. Ya veis que a 4 euros pues no te van a poner a cada dama en el suelo. Y en principio no debería haber ningún problema, porque aunque lleven meses enterrados, es como se hacían los esquejes antiguamente, enterrándolos. Y vamos, si todos los que se dedican a las plantaciones forestales cogen las varas de esa manera, enterradas, ¿vale? Y a raíz desnuda las plantan y salen todas. ¿Que puedes tener mala suerte y que tu árbol no salga? Pues sí, claro que puedes. Pero bueno, son 4 euros, no son 50. Y bueno, ¿por qué cogí estos? El castaño, porque tuve de pequeño uno que cogí por ahí, en algún prado, y me duró muy poco, me duró 1 año y medio o así. Al segundo trasplante me lo cargué, básicamente. Entonces es un poco por el reto, porque no hay bonsáis de castaño, no hay fotos siquiera en Google, lo que quiere decir que no se debe dar muy bien, ¿eh? Supongo, yo no sé si es por la hoja grande o porque ramifiquen mal, porque a mí que sean de hoja grande tampoco me molesta demasiado. El haya, bueno, porque ya tengo una más o menos de este tamaño, pero bueno, para hacer otro estilo, que la verdad que está tiene muchas curvas, fue el que más curvas tenía de las 3 o 4 que miré así, sacándolas del cartón, allí mismo. Y el biloba, pues porque el que yo tengo es macho, y los machos tienen si la hoja del biloba es así, los machos tienen una hendidura en el medio. El mío es tan macho, que la hendidura llega prácticamente hasta el peciolo. Son casi 2 hojas. Entonces a ver si con las fotos de la caja dibuja el fruto, te ponen ahí el fruto, pues a ver si hay suerte y es hembra. Que dicen que el fruto huele muy mal, pero es que las hojas son redondas completas. Entonces bueno, si hay suerte, y si no hay suerte, pues nada, ya se mirará a ver qué se hace con él. Se intentará a ver si tiene mejor hoja que el otro. Más o menos es del mismo tamaño que el que me llegó a mí, que cuando me llegó a mí el otro, que yo lo compré en Kenso. Y ahora no, ahora tiene 1 año más, entonces es más gordo y más alto el que tengo. Y este era el más gordo de los castaños que había, y es el de más curvas. ¿Qué voy a hacer ahora con estos? No los voy a poder plantar porque aquí en la ciudad no tengo dónde. Entonces lo que voy a hacer es hidratarlos. Voy a meterlos tal cual en un cubo y que se pasen ahí un día o 2, ¿vale? Así, tal cual. Que entre el agua dentro, eso sí. Si veo que no entra el agua, es que no quiero deshacer el plástico, porque si no entra el agua, pues habrá que deshacerlo. Y tenerlos aquí unos días. Y luego incluso estaba pensando en envolverlos en papel film y mojarlos por dentro para que queden húmedos y vayan cogiendo humedad, porque llevan bastante tiempo así, no sabemos cuánto, pues hay que hidratarlos.
Y esto así tal cual lo haría aunque los plantara inmediatamente ahora en la maceta. Y luego, si los planto en la maceta, sería hacer esto 24 horas o 48, plantarlos y ya olvidarme. Tratarlos como un árbol normal. Y luego lo que yo voy a hacer es hidratarlos completamente, meterlos en la ducha quizá, mojarlos enteritos y luego envolverlos en papel film para que no pierdan la humedad. Y hasta el día de la plantación, que será, pues espero que sea o el fin de semana que viene o el siguiente. Y bueno, eso es todo. Así es como se tratan las raíces desnudas.